Bien, bien. ¿Qué vimos la semana pasada? Ya. Vimos la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Antecedentes y desarrollo, ¿sí? Ya. Bueno, vimos la Primera Guerra Mundial, algunos antecedentes, a partir del imperialismo, ¿cierto? Surge el nacionalismo, la mano negra, que pertenecía a Gabrielo Princip, que disparó al archiduque, ¿cierto? Detonó la Primera Guerra Mundial, se inició una carrera armamentista, se formaron las alianzas, por un lado Triple Alianza, por el lado Entente Cordiales, y se genera una alta tensión en los Balcanes, ¿cierto? A partir del conflicto entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia. ¿Qué hizo el Imperio Austrohúngaro? Anexó Bosnia en 1908. Y por lo tanto ahora tiembla Serbia porque cree que va a ser el siguiente. Pero recuerden que para eso está mirando muy de cerca el Imperio Ruso, que le ofrece ayuda a Serbia en caso de ser agredida por el Imperio Austrohúngaro. ¿Sí? Ya lo sabemos. Ahí está Serbia. Ahí está el Imperio Austrohúngaro. 16 de julio, Gavrilo Princip, joven nacionalista serbio, comete un atentado contra Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. Lo mata junto a su esposa, Sofía Chotek, ¿cierto? Ya. Entonces, lo que pasa... Ahora sí. Entonces, lo que pasa es que el Imperio Austrohúngaro le envía un ultimátum a Serbia y le dice, de ahora en adelante yo voy a llevar a cabo la investigación en tu país. Y Serbia dice, no, de ninguna manera. Por lo tanto, esa posición hace que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia. Y comienzan las movilizaciones y las declaraciones de guerra, tal como lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Ya. Comienza una gran movilización de la población, se militariza la sociedad, todos van a la guerra y se reclutan, ¿cierto? Millones de personas, no solamente en la metrópoli, miren esas cantidades, sino que también en las colonias, miren ese soldado africano. Hay una gran economía de guerra, reclutamiento, una gran economía de guerra, con anuncios, con propaganda, es el Estado el que se hace cargo de esta economía a partir de generar raciones de alimentación y también de reconvertir la industria. Usted fabricaba ropa, ahora va a fabricar uniformes. Usted fabricaba tractores, ahora va a hacer tanques. Pero es el Estado el que lleva a cabo esta economía de guerra. Hay un fuerte uso de la propaganda que utiliza la mujer, por ejemplo, en este caso, para incentivar a los hombres para entrar a la guerra, ¿ya? Y despertar ese espíritu nacionalista que yo les expliqué que existía. Miren, hombres llevados por las mujeres prácticamente de la mano a la guerra, ya todos felices porque creen que la guerra va a terminar pronto. ¿Ya? Pero no es así, el frente se estanca en las trincheras porque se mecaniza las armas debido a su gran adelanto tecnológico, aviones, tanques, ametralladoras, gases, por lo tanto generan muchas bajas y el frente se estanca. ¿Dónde? En esta línea. En esta línea, desde el Mar del Norte hasta Suiza, aproximadamente. Todas las trincheras, si las hubiésemos podido medir, eran aproximadamente 40.000 kilómetros. En este frente moría aproximadamente un soldado cada 5 segundos. Una típica trinchera. Las formas de la trinchera. ¿Ya? Esto representa la nueva tecnología que llegó para quedarse, una tecnología para matar, lamentablemente, que ustedes seguro van a tener que explicar en la prueba. La ofensiva del Somme, ¿cierto? Con 20.000 muertos aproximadamente para los ingleses. El primer día de batalla, solo el primer día de batalla, 20.000 muertos aproximadamente. ¿Ya? Y les dejé una tarea que estoy seguro que ustedes como alumnos responsables ya desarrollaron, ¿cierto? Bien, muy bien. Ya. Entonces, ahora tenemos el desenlace. Bueno, ¿cómo terminó esto, profesor? Cuéntenos, por favor. Mire. Primera Guerra Mundial, la segunda parte, explicar y caracterizar el desenlace y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, es el objetivo de nuestra clase, y nuestra pregunta rectora es, ¿cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? O Gran Guerra. Mire, en primer lugar, ocurre una crisis en 1917. Recordemos que la guerra comenzó el 14, 15, 16, llegamos al 17, se produce una crisis. ¿De qué tipo? Al Imperio Ruso, ¿ya?, no le va muy bien en la guerra, ¿ya? Comienza a tambalear su frente. Entonces, se produce una especie de estallido social, ¿ya? Y este estallido social
no quiere ser gobernado por este emperador, Nicolás II. Por lo tanto, se produce una especie de revolución, no una especie, una revolución que derroca al zar Nicolás II. ¿Ya? Y el zar Nicolás II es asesinado junto con toda su familia. ¿Ya? Por lo tanto, surge un nuevo gobierno que dice, Rusia se retira de la guerra, no peleamos más. ¿Ya? Y para eso firman un tratado, el Tratado de Brest-Litovsk, en 1918, entre Rusia y las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría, ¿cierto? Ya. Entonces dice, yo me retiro de la guerra, no peleo más con ustedes y les voy a ceder una cantidad de territorio, que está acá. Todo lo que está en verde claro, se lo cede. Rusia se lo cede a Alemania, Austria-Hungría. Ya, se lo cede. No peleamos más y te cedo todo este territorio. Mira arriba Finlandia. Y te cedo todo este territorio. Bien, dice Alemania, no peleamos más. Ya, ¿qué produce esto? Primero, ustedes saben que ya en 1918 se produce esta revolución y en 1922 va a surgir la Unión Soviética, ¿ya? Con una nueva forma de ver el mundo completamente, un nuevo sistema político y económico. Y además, esto va a generar un nuevo desequilibrio, porque se retira Rusia de la guerra. O sea, piensen lo que pasó con Francia e Inglaterra. Bueno, un aliado nuestro se retira de la guerra y no pelea más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ocurre este acontecimiento y justo Estados Unidos entra en la guerra. Se retira Rusia, pero Estados Unidos entra en la guerra. ¿Pero por qué entra en la guerra, Rusia? En 1915, un barco que iba desde Estados Unidos a Inglaterra fue torpedeado por un submarino alemán. Y murieron aproximadamente 120 personas norteamericanas. ¿Ya? Pero Estados Unidos no entró a la guerra ahí, sino que luego, con los años, Alemania llevó a cabo una guerra submarina indiscriminada, donde torpedeaba muchos barcos sin que estos fueran con características militares. Por lo tanto, Estados Unidos, ante este tipo de amenaza, le declara la guerra a Alemania y a Austria-Hungría. Eso es lo que pasa. Y, por lo tanto, entra a la guerra del bando de la Triple Entente o Entente Cordiale, marco de oro subrayado. ¿A qué bando Estados Unidos? Entra al bando de la Triple Entente. Y aporta con todo su recurso económico, y esto es muy importante. Aporta con millones de hombres movilizados, aporta con recursos económicos, pero por sobre todo, por recursos materiales, por sobre todo es muy importante, recuerden esto, aporta con préstamos, con créditos, plata, a Francia, Inglaterra, a Rusia también, ¿ya? Y dice, bueno, ¿y cuándo lo pagamos? Bueno, ganemos la guerra primero, dice Estados Unidos, y luego vemos el tema de los pagos, ¿ya? Atento a eso, es muy importante, Estados Unidos entrega préstamos a sus aliados, ya apenas entra la guerra. Y entra, por supuesto, con gran cantidad de recursos humanos y materiales. En este año también ya hay un empleo masivo del tanque y del avión, ¿ya? Miren, Estados Unidos entra en la guerra, ya, espíritu de 1917, ¿ah? Despierta también este nacionalismo a través de los carteles propagandísticos. Une a la infantería marina de los Estados Unidos en una dirección ahí, en el 22 de Tremont Road, Boston. ¿Ya? Y ahí van los infantes de marina listos para la guerra con sus banderas. Hay un espíritu nacionalista. Ahí están los norteamericanos llegando a Inglaterra, desembarcando, y son recibidos con mucha felicidad por toda la población, porque bueno, estos son nuestros nuevos aliados que se vienen a unir a nosotros a la guerra en la lucha contra los alemanes. Así que felices los aliados europeos. Le hablaba un poco del tanque, ya se usa masivamente el tanque en 1917 y también el avión. Mire, esos soldados alemanes de alguna manera esperan destruir ese tanque que se viene encima de ellos cruzando las trincheras. El tanque era bastante lento, ya cumplía la función más, en realidad, de atemorizar a las tropas alemanas, y otra cosa porque eran muy lentos, eran muy frágiles ante la artillería, porque no eran muy blindados, les costaba hacerlos partir, se paraban en medio del campo de batalla, y ante cualquier impacto directo de la artillería ocurría esto. Ese tanque fue partido prácticamente por la mitad a lo largo. Si se dan cuenta. ¿Ya? Prácticamente el tiro de artillería lo cruzó. Y ese fue el resultado, lamentablemente, para su tripulación. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué pasa en 1918? Ya nos vamos acercando al final de la guerra, profesor. Mire,
¿Se acuerdan que vimos este cañón cuando vimos la paz armada? Bueno, ya, déjenlo ahí en pausa. Alemania, sí, tenemos que causar un punto de inflexión. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a concentrar gran cantidad de tropas en el frente. No. Vamos a concentrar una gran cantidad de tropas en el frente occidental. ¿Ya? O sea, en el frente con Francia. ¿Por qué? Porque como Rusia se retiró de la guerra, entonces ya no tenemos que distraer tropas en ese frente. Algo está sonando. ¿Me indican si alguien... ¿se corta el audio? ¿El audio? Sí, ya. Vamos a probar otra cosa. Voy a sacar esto y voy a abrir la puerta. Un, dos, tres, probando, testing, testing. Mejor, peor, más o menos. ¿Sí? Probando, prueba de sonido. Sí, ya, listo. Retomo. Muchas gracias por la información. Retomo. Entonces ellos dicen, hay que generar una gran ofensiva. Una gran ofensiva. Una ofensiva es un gran ataque, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque como salimos del frente con los rusos, porque Rusia se retiró de la guerra, no nos preocupamos más de ello, por lo tanto, todas las tropas al frente occidental. O sea, al frente donde estaban las trincheras, donde peleaban los alemanes con los franceses y con los ingleses. ¿Ya? Ya. Entonces dicen, vamos a iniciar una gran ofensiva. ¿Ya? Una gran ofensiva. Es tan grande esta ofensiva que quedan 20 kilómetros de país. De aquí a Caldera hay 76 kilómetros, hay 80, 8, 9, 10, 11, 12, o sea, 40 kilómetros más. Y a esa distancia estaban de París los alemanes. Es decir, en pánico, o sea, aquí vienen otra vez los prusianos, decían ellos, que nos ganaron la guerra franco-prusiana y nos quitaron Alsacia y Lorena, y aquí sí que perdimos ya definitivamente la guerra. Bueno, los aliados planifican una contraofensiva, la ofensiva de los 100 días. Esta ofensiva es tan violenta y tan bien planificada y llevada a cabo de manera... Y se retiran las tropas alemanas y ya no pueden seguir con la guerra, porque quedan exhaustas, ¿ya? Poca cantidad de tropas, municiones, armamento, ¿ya? No pueden continuar, ¿ya? Porque llevaron a una ofensiva, pero no pudieron concretar el objetivo que era tomar París. Por lo tanto, después de ofensiva, Alemania firma un armisticio y se rinde, definitivamente. El Kaiser abdica, se va, escapa prácticamente de Alemania, ¿ya? Y con esto se acaba el imperio alemán, se derrumba y se forma una república, ¿ya? Porque no hay un hijo del Kaiser, que diga, no papá, yo me hago cargo ahora del imperio, no, ¿ya? Se acabó el imperio alemán. ¿Cuándo ocurre esto? El 11 de noviembre de 1918. Aquí hay un tema que me parece bien relevante. Se firma el armisticio a las 5 de la mañana. El armisticio no es un tratado de paz, es simplemente decir, nos ponemos de acuerdo para no seguir la guerra, se acaba la violencia, ¿ya? Se acaban las acciones armadas. Después vamos a decidir lo del tratado de paz. Entonces se firma este armisticio a las 5 de la mañana aproximadamente. Pero el armisticio dice, firmamos a las 5 de la mañana, pero el alto al fuego se produce a las 11 de la mañana. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? ¿Qué pasó en esas horas? Eso es interesante. En esas horas se produjeron combates y aproximadamente 2.500 soldados murieron en ese lapso de tiempo. Siento que ya estaba decidido que la guerra había terminado. Yo les dejé un video, lamentablemente sin subtítulos, colgado que habla sobre este tema. Y es muy interesante porque es una representación de lo que pasa en los últimos minutos de guerra. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuándo se firmó el armisticio? El 11 de noviembre a las 11 de la mañana de 1918. Ustedes pueden decir, se firmó el 11, del 11 a las 11 de 1918. ¿Ya? Mira esta columna de prisioneros.
Se rinde Alemania, termina la ofensiva de los 100 días y se tiene que rendir el ejército alemán. Todos ellos son soldados alemanes que parten al cautiverio, miren. Están encerrados en un campo de concentración francés. Se acabó la guerra para ellos. Y se acaba la guerra. Se acabó la Primera Guerra Mundial, miren. Termina la Guerra Mundial, anuncia un diario de México. A las 11 de la mañana cesaron las hostilidades en todo el frente donde se combatió 4 años. El destronamiento del Kaiser se ha confirmado plenamente. Y mire, yo les puedo leer aquí de más cerca. Dice que este diario es del 12 de noviembre y el armisticio se firmó el 11. O sea, las noticias ya volaban. Esa foto es bien representativa porque esos son ingleses y franceses. Acaban de firmar un tratado que luego vamos a ver más adelante, el Tratado de Versalles. No es el armisticio. ¿Ya? Y ahí, en ese vagón de tren, se firma el armisticio, se firma el tratado entre Francia, Inglaterra, Alemania principalmente. ¿Ya? Luego, cuando Hitler firme la rendición de Francia, Francia se rinde en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Lo firman en el mismo vagón, ¿ya? Para acabar con la vergüenza. Acabar con la vergüenza de que Alemania se haya rendido en ese vagón, luego la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia se rinde, firman en ese mismo vagón. Interesante. Bueno, vamos derecho a las consecuencias. Vimos lo que pasaba con la guerra, luego podemos comentar más si quieren. Ya, desaparecen grandes imperios y sus dinastías. Miren este mapa. Europa antes de la guerra. ¿Y qué pasó? Ya no hay imperio alemán, ahora hay Alemania. Miren el imperio austrohúngaro, miren lo que era. Y ahí quedó Austria. Y ahí está Hungría. Y surgen otros países, miren, Checoslovaquia. Y antes no estaba. Entonces, caen los imperios, cae el imperio alemán, cae el imperio austrohúngaro, y esto que está aquí, este pedacito que está acá, que ustedes me dirían ahora, profesor, ¿eso es Turquía? Ahí, ya, eso era el imperio turco otomano. Cae el imperio turco otomano, no existe más, y ahora se llama Turquía. Pero no solo eso, sino que surgen nuevos países. Surge, por nombrar algunos, Austria, Checoslovaquia, Estonia, Finlandia. Pero no solamente en Europa, miren, en Asia surge Irak, Siria, Líbano, Turquía y Palestina. ¿No les suenan esos países recurrentemente en las noticias? Irak, Siria, Líbano, Turquía, Palestina. Podemos tomar 4 países de ahí. Irak, 2 guerras contra Estados Unidos. Siria, guerra civil. Líbano, guerra civil. Palestina, un grave problema territorial que ya tiene más de 80 años con Israel. Miren, son las consecuencias de esto, de la guerra. Se crean estos países, pero surgen como estados con muchos problemas. Entonces, muy importante que ustedes consideren para la prueba, caen los imperios y sus dinastías, y también surgen nuevos países, nuevas naciones en estos mismos territorios. Y se ve expresado aquí en el mapa. Mire qué interesante cómo cambia. ¿Ya? Mire cómo cambia. ¿Ya? Aquí hay, solo llega aquí hasta Suecia. Mire, aquí aparece Finlandia. Mire, un país prácticamente nuevo, Finlandia. Estados Unidos surge como potencia mundial, ¿cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Principalmente porque entró a la guerra tardíamente, el 17, ¿ya? 3 años después que sus aliados, por el bando del Entente, aporta con una serie de recursos humanos y materiales concretos, pero no se combate en su territorio. Y como no se combate en su territorio, entonces Estados Unidos tiene una gran ventaja sobre el resto. ¿Por qué? Porque su población, ¿ya? Su maquinaria industrial no fue afectada. Se combatió en Europa, en Asia, en África, no en América, no en Estados Unidos. Por lo tanto, ahora va a surgir como potencia mundial. Y también por un motivo económico, que ya vamos a ver más adelante. Esto es muy importante. Surge la Unión Soviética, ante la caída del zar Nicolás II, surge una nueva forma de gobierno, socialista, con una nueva mirada económica, ¿cierto? A partir de 1922 surge la Unión Soviética, que va a tener el control de todo este territorio, ¿cierto? Y como ustedes saben, de aquí hacia el este. Es una gran y extensa porción de territorio, desde a contar de 1922, ¿ya? Surge la Unión Soviética. Se crea la Sociedad de las Naciones, ¿ya? Se crea la Sociedad de las Naciones. Y esto es muy importante porque esta Sociedad de las Naciones tiene como objetivo mantener la paz, ¿ya? Se juntan un representante por nación, ¿ya? Pero
Su propósito es mantener la paz por toda la eternidad, que nunca más haya guerra, porque miren la masacre que hubo aquí. Pero, como ustedes saben, fracasan su intento. Fracasan su intento porque hay países que quedan resentidos, como ya vamos a ver, después de la Primera Guerra Mundial, y ahí se siembra el germen de la Segunda Guerra Mundial. Y esta Sociedad de las Naciones es impotente ante el crecimiento de algunas potencias militares y no puede detener la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto, fracasa en su intento. Y, por supuesto, hay una neutralización de Alemania a través del Tratado de Versalles, que lo vamos a ver ahora en más detalle. Los países que ganan la guerra dicen, Alemania nunca más se puede poner de pie, nunca más puede ser una amenaza, así que la vamos a hacer firmar un tratado, ¿ya?, para ponerle una serie de condiciones. Ese refrigerador no es side by side, pero está lleno. Un papá feliz, una mamá feliz, la ropa es bonita, 1, 2, 3, 4 hijos más un perro. El refrigerador está lleno. Así surge Estados Unidos como potencia mundial. Eso es. Este es el periodo de bonanza tras la Primera Guerra Mundial. Les va muy bien económicamente. Surge esto del American Way, el modo de vida americano. No hay nada mejor, dice ahí, no hay nada como el modo de vida americano. 1, 2 hijos, la esposa, el esposo, todos felices, el perrito y un auto. Un auto. Y todos tienen radio. Y todos tienen una tremenda casa. Y todos tienen un gran auto. Y todos tienen un buen trabajo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos surge como potencia mundial después de la Primera Guerra Mundial. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Ustedes saben que dura hasta la caída de Wall Street en 1929, que eso va a ser materia más adelante. Surge la Unión Soviética, este es el gran territorio del que les hablaba. Y miren lo que pasa con la Sociedad de las Naciones. Ese caballero que está con la batuta, dirigiendo la orquesta, ya es el presidente de Estados Unidos. Y ahí dice, everlasting peace, paz para la eternidad. ¡Mentira! Miren, si cada uno de estos personajes que está aquí, que representa un país, Japón, Inglaterra, Francia, Italia, están con un revólver aquí, al cinto, esperando la oportunidad para ir a la guerra de nuevo. El de Inglaterra, el revólver dice flota británica. El de Francia dice guerra, dice alianza franco-americana. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene una nueva intención que se va a ver después reflejada en la Segunda Guerra Mundial. Mira, aquí está el tío Sam, dice US, ¿cierto? Estados Unidos, ese caballero de barba que está ahí a la derecha, ese caballero. Lo que dice acá abajo lo representa todo, ¿eh? El presidente Wilson, el caballero de la batuta, está dirigiendo la orquesta de la Sociedad de las Naciones, ¿cierto? Ya, para evitar nuevos conflictos, pero están todos armados y están todos esperando la siguiente oportunidad, ¿ya? Y eso es lo que evita finalmente que la Sociedad de las Naciones cumpla con su cometido, que es mantener la paz, pero finalmente fracasa años después, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial. ¿Cierto? Ahí están reunidos, mire, todos esos caballeros muy serios son los representantes de la Sociedad de las Naciones. Y esto es el Tratado de Versalles, ¿ya? Aquí esto es lo que le pone el pie encima a Alemania, ¿ya? Se firma en Francia, por supuesto en 1919, muy representativo que haya sido en Versalles, porque recuerden que cuando vimos la paz armada yo les dije que la declaración de unificación de Alemania se había hecho en Versalles, en el Palacio de Versalles, Francia, como un acto de humillación a Francia después de que Prusia le ganara la guerra, ¿ya? Por lo tanto, ahora Francia le devuelve la mano a Alemania y firma el tratado en Versalles, ¿ya? En Versalles. Eso es lo que pasa, ¿ya? Para eliminar esa gran vergüenza que sentía. ¿Ya? Es firmado en 1919, Alemania es acusada de todo, de delito de guerra, ¿ya? La responsabilidad es tuya. Tú nos llevaste a la guerra, tú eres la causante, tú eres la culpable de todo, de todos estos daños, de todas las muertes, del conflicto completo. Por lo tanto, Alemania, ya vas a tener que entregar tus territorios imperiales en África. ¡Oh! Lo que más quería Alemania. Vas a tener que entregarlo. Vas a tener que entregar, mire lo que dice ahí, su entrega de recursos naturales, como el carbón, ¿cierto? Y vas a perder tus colonias. Pero también hay otras cláusulas, por ejemplo, militares. Miren lo que dice ahí arriba, cláusulas militares, ¿cierto? Ocupan temporalmente territorio alemán, ¿ya? Y no puedes tener ese gran ejército, no puedes tener una gran armada, no puedes tener aviación,
¿ya? Y tienes que pagar una reparación de guerra de millones de dólares. Tan así, que esto es real, terminó de pagar, me parece que en 2015. La reparación de guerra de la Primera Guerra Mundial, Alemania la termina de pagar en 2015. Imagínense la cantidad de dinero que paga Alemania, ¿ya? Y no puede ingresar a la... Aquí está el gran error. Aquí está el gran error. Prohibición a Alemania de ingresar en la Sociedad de las Naciones. ¿Cómo no va a quedar resentido Alemania si no me dejan participar? Aquí yo podría participar, comprometerme a no ir más a la guerra y ustedes me ayudan con la reconstrucción, ¿ya? Y además no se puede aliar nunca más con Austria. Ahí está, este es el germen. Aquí están sembrando los mismos victoriosos de la guerra, los triunfadores están sembrando la semilla y le están echando agua para que germine, ¿ya? Al germen de la Segunda Guerra Mundial, con todas estas cláusulas. ¿Cómo no va a quedar resentido Alemania? Miren, esa imagen representa a Alemania, todo golpeado, magullado, una pierna enyesada, ¿cierto? Y pagando reparaciones, y está el médico tratando de curar. Que esa persona representa a Alemania y todo averiado después de la guerra. Entonces, las consecuencias del Tratado de Versalles son nefastas para Alemania. Personas tratando de mirar cómo se firma el Tratado de Versalles, ahí los curiosos, ¿cierto? Ya. Consecuencias económicas. Miren el gasto de la guerra, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que Estados Unidos prestó dinero, prestó crédito? Miren esto. Deuda europea frente a Estados Unidos. A Gran Bretaña, miren la cantidad de millones de dólares, más de casi 5.000 millones de dólares, miren esa barra azul. Luego a Francia, ¿cierto? Luego Italia, y en menor cantidad a Bélgica y a Rusia. Por lo tanto, Europa se endeudó, Estados Unidos dijo, bien, yo les presto dinero, pero cuando terminemos la guerra hablamos de la devolución. Por lo tanto, ahora ustedes me tienen que devolver esos dineros. Y además, yo voy a colocar mis productos, mi industria allá, en Europa, y voy a vender todo lo que tengo aquí y mi mercado lo voy a extender. ¿Qué les quedó a los europeos que tenían sus naciones por el suelo, que habían sido arrasadas? Ya Estados Unidos. Bueno, no hay ningún problema. Total, tú nos prestaste dinero y nos ayudaste a ganar la guerra. Ahí está. Otro motivo por el cual, junto con que su país no fue tocado, es que Estados Unidos surge como potencia mundial. ¿Cierto? Ya, ahí está el motivo. Eso es lo principal. Alemania, por supuesto, cae en una gran hiperinflación. Voy a explicar esto brevemente. Alemania tiene que pagar tanto dinero a tanta gente y comprar tantas cosas y pagar tanto que comienza a imprimir billetes. Billetes, ¿ya? Es lo que hacen las naciones cuando no tienen recursos fiscales, ¿ya? Porque no hay a quien cobrarle impuestos, a quien si Alemania está arrasado. Entonces comienza a imprimir billetes para poder costear todo el gasto fiscal y pagar todo lo que hay que pagar. Bueno, imprime tantos billetes que al ser tan grande la masa monetaria, el dinero se devalúa. Ya esto es un fenómeno económico, el dinero se devalúa. Si yo a todos los chilenos hoy en día les paso 10 millones de pesos y hago que el sueldo mínimo sea 1 millón de pesos, el dinero se devalúa y las cosas suben exponencialmente, ¿ya? A niveles catastróficos para la economía. Bueno, esto pasó en Alemania y es tan terrible la situación que ahí vemos una persona que está ocupando los billetes para empapelar su casa. ¿Ya? Porque la gente tenía que ir con carretillas llenas de dinero a comprar 1 kilo de pan, por ejemplo. Porque la moneda se devaluó. Eso se llama hiperinflación. Lo que pasa, por ejemplo, ahora en Venezuela, lamentablemente. ¿Ya? La moneda se devalúa. Las cosas no se pagaban con dinero, también les puedo contar. Por ejemplo, usted iba a una entrada a un circo, que en ese tiempo había circo en Alemania, una forma de sobrevivir que implementaron las personas. Hay fotos de eso. Y los niños que están haciendo la fila tienen que pagar la entrada con una bolsita con carbón, ¿no? O con alimentos, ¿ya? Porque el dinero no sirve para nada. Vale mucho más una pieza de pan o un kilo de carbón que una carretilla con billetes. Eso le pasa a Alemania. ¿Ya? Miren, un veterano de guerra, de la Primera Guerra Mundial, sin una pierna y mendigando, recibiendo dinero. Eso es lo que pasa, ¿ya? Ahora, imagínense los alemanes que ven que se les coloca la bota encima, son aplastados con las cláusulas del Tratado de Versalles y ven a los soldados que están pidiendo dinero en la calle. ¿Qué creen que pasa? ¿Cuál creen que es el sentimiento que comienzan a hacer en Alemania?
cómo se comienzan a ver a sí mismos. No éramos una gran nación, no éramos tan nacionalistas, no éramos tan románticos. ¿Qué podemos hacer? Esto está pasando en 1923. Bueno, va a surgir un nuevo líder político. ¿Ya? Va a surgir un nuevo líder político que les va a vender un discurso ultranacionalista. Tenemos que volver a ser grandes de nuevo. ¿Ya? Ustedes ya saben, me imagino, de quién estoy hablando. Eso es lo que comienza a pasar posteriormente, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Miren qué interesante esto vinculado al surgimiento de Estados Unidos como gran potencia. Miren, ese personaje, el tío Sam, es como el gran personaje de Estados Unidos, el más representativo. No sé, en Chile podríamos hablar de Condorito. Aquí todos conocemos a Condorito. ¿Ya? Representa a Estados Unidos. Condorito es un representante de Chile. Bueno, Condorito está parado sobre Condorito. El tío Sam está parado sobre Estados Unidos. Está parado sobre Estados Unidos. ¿Ya? Y está con esta típica pera que él tiene así. Y está observando Europa. Está observando cómo Europa se destruye a sí misma. Ahí hay unos cañones, está todo destruido. Y el tío Sam está así como, interesante cómo Europa se destruye mientras yo surjo como potencia mundial. Ya, voy a entrar a la guerra, les voy a prestar todo mi apoyo, porque está con una pistola al cinto, miren. Les voy a prestar todo mi apoyo y les voy a prestar dinero. Pero después les voy a cobrar con muchos intereses y yo voy a surgir como una potencia hegemónica mundial. La gran potencia económica. Y resultó. Eso es lo que presenta esta imagen. El tío Sam, Estados Unidos, observa cómo Europa se destruye a sí misma. Y él del otro lado del Atlántico está así. Interesante, esta oportunidad hay que aprovecharla. Eso es lo que pasa, ¿ya? Y así me lo pueden explicar en la prueba. Por vos, si alguien me pudiera decir por vos, ¿conocen a alguien aquí en esta foto? ¿Les parece alguien cara conocida? Solo para saber. Perrito, ¿sí? ¿Alguien? ¿Alguien que me lo pudiera decir? Activando el micrófono. Bien. ¿No les es cara conocida? No sé, profe, se me ocurre Hitler. El cabo Hitler, con 20 y tantos años. El cabo Hitler está en un hospital con sus camaradas, convaleciente de haber sido herido con gases. Excelente su respuesta. ¿Ya? Es el cabo Adolf Hitler, un grado muy bajo, prácticamente un soldado, ¿ya? Y él fue herido con gases. Y cuando la guerra termina, él está en el hospital, ¿ya? Convaleciente, recuperándose, ¿ya? Les muestro esta foto porque es bien representativa, dice bastante quién era él, de dónde viene, cómo era, ¿ya? Y que nos va a servir para iluminar el camino para las siguientes clases. Es el cabo Hitler, muy lejos de lo que después va a ser en los años 30, ¿eh? Bueno, el costo económico de la guerra, después ustedes lo pueden analizar con más detalle, pero miren, solo podemos ver este gráfico por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, los más representativos, Bélgica, ¿cierto? Y aquí los imperios centrales, ¿ya? Miren la cantidad, dólares, 140.000, esto en millones, 140.000 millones de dólares, por ejemplo, el máximo, y miren el gasto, ¿ya? Miren acá, este también está muy bueno para analizar porque Gran Bretaña, si bien primer lugar, lejos, gasto 28%, ¿cierto?, del gasto de la guerra, ¿ya? Lo he seguido por Francia, 19%. Mire, Estados Unidos entró recién el 17 en la guerra, estuvo un poco más de un año solamente en la guerra, pero gastó el 18% del total. Por lo tanto, Estados Unidos entró con un gran aporte económico a la guerra. Bueno, y este aporte económico después iba a ser cobrado a los aliados, ¿cierto? Como ya dijimos. Esta consecuencia es importantísima y estoy seguro que aparece en la guerra. La primera la vamos a tocar más adelante. Produjo más de 10 millones de muertos, lo vamos a ver más adelante. Produjo grandes migraciones masivas de zonas rurales a las ciudades. Claro, porque los campos estaban arrasados por la guerra. Estaban contaminados con gas, estaban todos bombardeados. Por lo tanto, las expectativas de trabajo estaban en las ciudades. Hay un cambio en la estructura familiar. ¿Por qué? Porque la mujer entra en la guerra. La mujer deja la casa, la mujer sale de la casa, que era el único trabajo que tenía, cuidar a los niños y cuidar a su esposo,
de atenderlo, ahora la mujer va a tener un rol importantísimo en la guerra. ¿A partir de qué? Tiene que ocupar los puestos dejados por los hombres. Si en Alemania partieron 12 millones de soldados a la guerra, 12 millones de hombres, bueno, ahora necesito 12 millones de mujeres que ocupen esos puestos, ya en los más variados rubros, industriales, por ejemplo, en la construcción, en el aparato público del Estado. Pero aquí tenemos como gran representante la contribución al esfuerzo de la guerra. Miren, esas mujeres están fabricando municiones de cañón, ¿ya? Esas son las vainillas, luego se le va a colocar el ápice ahí, encima. Muy peligroso, o sea, se les caía uno de esos lleno de explosivos y morían todas las mujeres que estaban ahí. Además, se veían expuestas a los gases de la pólvora, que también son bastante tóxicos. Por lo tanto, la mujer, el rol de la mujer ya nunca más va a ser el mismo. O sea, termina la guerra y la mujer dice, bueno, no, yo hice mi contribución a la guerra, por lo tanto ahora quiero derechos políticos. Pero profesor, ¿qué son los derechos políticos? Votar y ser elegida. Votar y poder presentarse a un cargo de representación pública. Son los derechos políticos. Yo quiero ahora votar, ¿ya? Y nadie me va a quitar ese derecho, ¿ya? Por lo tanto, se produce una emancipación femenina económica a partir del trabajo, ¿cierto? Y además un progreso en cuanto a derechos políticos, porque comienzan a surgir movimientos sufragistas en Europa, en Estados Unidos, y también van a llegar a Chile, que van a promover el voto universal extendido también a las mujeres. Mire qué importante y qué interesante. Todo a partir de la guerra. Ahí dice, sus vidas dependen de ella, dice arriba. Abajo dice, mujeres trabajadoras de la munición, enrólate de una vez, ¿ya? Incentivando a que las mujeres hagan soporte a la guerra a través de este enrolamiento en las fábricas de municiones, por ejemplo, ¿ya? De esta manera las mujeres salen de sus casas y tienen acceso a mayor cantidad de derechos sociales y políticos. Digo sociales también porque ahora derecho al trabajo, que es un derecho social que no tenían, y los derechos políticos muy importantes a partir de los movimientos sufragistas, así desfilaban. Y ellas son las feministas de la época. Mire qué interesante. Son las feministas de la época, que mucha gente no las quería. Muchos hombres se oponían a este movimiento y también muchos hombres estaban a favor. Mire, parecen uniformes lo que llevan esos vestidos. Van todas de la misma manera y dice, votes for women, votos para las mujeres. Usaban otro dicho que decía, medallas para los héroes, votos para las heroínas. Sí, yo también estuve en el frente, era enfermera en la guerra y salvé miles de vidas. ¿Por qué no puedo votar? ¿Ya? Por lo tanto, se inician estos movimientos sufragistas que solicitan voto para las mujeres. Mire esta campana, esta especie de campana. Mire cómo cambia la estructura social familiar. Esto es Francia en 1931. Mire, ustedes pueden apreciar aquí que del lado de los hombres hay brechas, ¿cierto?, en ciertas edades. Ya aquí, de los 40 aproximadamente hasta los 20, ¿cierto? Hay notoriamente una mayor cantidad de mujeres que hombres en 1931 en Francia. ¿Por qué? Por todas las muertes que se produjeron en la guerra, porque la gran mayoría de muertos, soldados, eran hombres. Otra cosa que usted me diga, profesor, pero también hubo muchos muertos civiles. Sí, y ahí había, por supuesto, de todo, hombres, mujeres y niños. Y este es el costo humano de la guerra, ¿ya? Esta es la foto del costo humano de la guerra. Veamos un país, veamos de acá, Alemania. Movilizó un total de 13 millones de soldados. 13 millones, o sea, Chile son 18, ¿ya? Y murieron 2.050.000 soldados. Así es altísimo el costo de la guerra. Veamos por acá, Rusia movilizó 15 millones de soldados y murieron 2,5 millones. Veamos el Reino Unido, 1.010.000 muertos. Y veamos Estados Unidos, si bien movilizó una gran cantidad, mire acá, de soldados, murieron 126.000 soldados. Podríamos decir que en gran medida fue bastante bajo el costo para Estados Unidos, por eso pudo salir muy bien económicamente del conflicto y convertirse en una potencia de nivel mundial. Este es el costo de la guerra, ¿ya? En síntesis, vimos la crisis de 1917, el desenlace de 1918, Alemania se rinde, se firma un armisticio el 11 del 11 a las 11 de la mañana de 1918,
Se pone fin a la hostilidad y posteriormente se firma el Tratado de Versalles, que pone una serie de cláusulas a Alemania que van a transformarse en el germen de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? También vienen las consecuencias de la guerra a partir de consecuencias políticas. Surgimiento de nuevos estados, ¿cierto? Como Irak, Palestina, Yugoslavia, Checoslovaquia, ¿cierto? Caída de los grandes imperios alemán, austrohúngaro, turco, otomano. Se crea la Sociedad de las Naciones en un intento por mantener la paz eternamente. Estados Unidos surge como potencia mundial hegemónica. Surge la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la caída del zar Nicolás II. Vimos consecuencias económicas. Hay un gran gasto económico de dinero y que esto fortalece a Estados Unidos debido a los préstamos que había entregado a los aliados y que ahora tienen que ser pagados, ¿cierto? También hay consecuencias sociales y me parece que una de las principales es el cambio de rol de la mujer que ya fue explicado en detalle, a pesar de que también tenemos otras consecuencias sociales como el cambio en la estructura familiar, ¿cierto? Y el costo humano, el gran costo humano que ustedes pueden explicar en extenso, ¿ya? Bien. Tarea. Quiero que vean esta tarea. Solo que la vean. Realiza un análisis crítico personal acerca de las consecuencias de la Gran Guerra, resaltando un aspecto positivo y otro negativo. No deberá ser inferior a 10 líneas. Tendrá especial valor la reflexión original. No quiero que la hagan aún, por favor. ¿Ya? No quiero que la hagan aún, por favor. ¿Ya? Yo voy a decir cuándo la hagan. ¿Por qué? Porque quiero que se dediquen a terminar las evaluaciones que no han hecho, que son muchas, y además que estudien para la prueba, que es lo que más me preocupa, y que por favor estudien. Ahora vamos a ver si resulta algo que traje. Lo que vamos a ver es un resumen de todo lo que yo dije hoy. ¿Ya? Yo creo que es el gran resumen de todo lo que dije hoy.
¿Algún comentario? No me digan que ninguno. Está fuerte el caso. Bueno, si ustedes le pusieran atención a la letra, a los títulos, justamente hablaba de lo que hablamos hoy. Hablaba del armisticio, hablaba del 11 de noviembre, hablaba del costo de la guerra, hablaba de la reconfiguración del mapa de Europa, ¿ya? Tocaba exactamente los temas de los que hablamos hoy. ¿Ven? Isidora, claro, si le puso atención a la letra, es como que, oh, mira, el mapa, los muertos en la guerra, mira, gran cantidad de civiles, 11 de noviembre, porque todos los que nos gusta la historia siempre hablamos de ese 11 de noviembre, ya vean lo que les coloqué en mudo. Bueno, claro, o sea, desde ahí nace la tarea, porque como el video habla, la canción habla del final de la guerra, desde ahí puede salir perfectamente las ideas de la tarea, pero no quiero que lo hagan ahora, porque quiero que ahora se dediquen a estudiar y a desarrollar la actividad. Otra idea que me surge es que en algún momento, quizás no lo estoy asegurando, podríamos dar un lapso de tiempo para desarrollar las tareas en clase, y así ustedes me pudieran hacer consulta a mí. Me gustaría también escuchar alguna opinión sobre eso. ¿No les parece? Sí les parece. ¿Ya? Catrina está de acuerdo. ¿Ya? Bien, qué bueno. Sí, sería una buena idea por lo menos dar un momento. Pero, ojo, sigan desarrollando las actividades. Eso se desarrolla en muy poco tiempo. Hay alumnos que me han mandado actividades, pero espectaculares, que parecen respuestas más o menos de cuarto medio, de primero de la universidad. ¿Ya? ¿Ve? Catrina, se le generan dudas, las podemos resolver en clase quizá en algún momento. Y no quiero irme sin recordarles prueba, segundo medio, historia, 13 de abril, 11:45. ¿Ya? Temario, hasta aquí, cuestionario, 60 minutos, 15 preguntas, el enlace está en Moodle, por favor no se olviden de eso para que no anden buscando el enlace en la estratosfera, ¿ya? ¿De dónde salen las preguntas? Salen de aquí. Que deja me gustan, ya que no comentan. De eso se trata, Isidora, porque, mire, esto yo siempre lo comento con otras personas. ¿Qué pasa si yo a ustedes les hago una clase de consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Y al final de la clase digo, tarea. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial? Usted va a la clase, las copia y las pega. Y esa fue la tarea. ¿Ya? Y esta modalidad yo la aplico con segundo, tercero, cuarto medio en todos los ramos que hago. O sea, la respuesta tiene que ser suya. Por eso yo no me gusta que la copien de internet. Me encanta cuando yo abro una tarea y lo primero que leo es, profesor, yo pienso, yo opino, yo creo, podemos afirmar que, responden algunos, eso es lo que yo busco.
¿ya? Y dar sus propios argumentos. Pero lean bien la pregunta. Yo algunas veces digo 2 ideas, 3 ideas, y me escriben una, y eso no lo entiendo. Como alguien que ahí le ponen 3 ideas, hace una cosa. Otra cosa que pasa mucho para próximas tareas, la tarea del imperialismo. Yo hubo compañeros de ustedes, ¿ya? En todos los 3 segundos medios, que me definieron imperialismo. Pero yo no pedí que me lo definieran, si ya todos sabemos, eso es muy fácil. Voy a internet, ¿qué es el imperialismo? Y lo defino. La pregunta era otra, valoración, reflexión crítica. Por ejemplo, ahora mismo, veo que no hay más preguntas acerca del tema, voy a cerrar con lo siguiente mientras paso lista. ¿Ya? Y esto es el sentido de pasar la Primera Guerra Mundial. Yo cuando veo ese video de Sabaton que les mostré, que ustedes tienen ahora en Moodle, a mí se me eriza la piel, de verdad. Y doy gracias por no haber tenido que vivir en esa, claro, no haber tenido que vivir en esa época, ¿ya? Y en muchas otras épocas tan violentas, después vamos a ver la Segunda Guerra Mundial. Y vivimos en este momento, ¿ya? Con todos sus problemas, con todas sus falencias, ¿ya? Con todas sus debilidades, pero vivimos en un momento de paz, y que Chile afortunadamente no ha tenido que pelear una guerra desde 1883, cuando terminó la Guerra del Pacífico, al menos una guerra internacional. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que valorar de esto, valorar la paz. Más que qué tipo de fusil usaban los alemanes, y en qué año se firmó tal tratado, y qué tipo de casco usaban, y cómo se llamaba el que mató a Gabriel Príncipe allá en Serbia, en Bosnia. Lo más importante, lejos, es la valoración por la paz. Eso es. Esa es la última reflexión. ¿Bien? Bien. Si no hay más dudas, preguntas, consultas, nos vemos en la siguiente clase. Por favor, estudien, desarrollen las actividades. El que tenga problema con una actividad, me escribe. El que le falle Moodle, me lo manda por correo. ¿Bien? Bien. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profe. Chao. Chao. Muchas gracias por conectarse. Chao, que le vaya bien. Chao, Londra. Chao, Jordana, Enzo, Javier, Estefanía. Chao. Chao, Katrina. Chao, Caroline.